volvemos. Eh, entonces, retomando con lo que hablábamos ayer, Inglaterra va a empezar a incursionar en campañas antiesclavistas para fortalecer su industria y su economía imperialista. ¿Sí? Es este mismo país el que va a empezar a establecer control antiesclavista en el mar, teniendo en cuenta que este es su territorio, gran parte pues, del emporio inglés es marítimo. Y es interesante pues porque esta represión o esta fiscalización, castigo legal de la esclavitud va a tener un eco, una repercusión posteriormente en los precios y pues claramente en las ganancias eh, de los productos y de los esclavos, claramente. Entonces acá hago un paralelo y me hace pensar en el mercado de narcotráficos y estupefacientes en general, en el que básicamente es igual, se establecen crímenes en estos mercados, lo cual aumenta el riesgo, lo cual frena ciertamente un poco el tráfico, pero aumenta mucho las ganancias y las utilidades de este mercado. Respecto a este segundo eh, ejemplo que doy respecto a los estupefacientes y el mercado del narcotráfico en general, me atrevería a decir y a especular que estas medidas eh, legales en contra de estos mercados, además de pues tener estos efectos de aumentar las ganancias, también lo que buscan es imposibilitar o hacer más diferente el cambio del orden de la pirámide social. Recordemos que pues gran parte de estas sustancias vienen de Latinoamérica, África y Asia. Entonces, pues imagínate donde fueran un mercado regulado que se permita legalizar en un estado. Tal vez las ganancias pueden ser grandes. Y pues teniendo en cuenta el acto actual demanda, ¿cuánto crecería esa demanda si estuviera legalizada? De nuevo digo que eso sí es una especulación propia. Todo este proceso de la esclavitud, en todas estas transformaciones que tiene el fenómeno esclavista, no puede faltar pues el tema mental, las arengas, las creencias y las cuestiones adoptadas y soportadas por la iglesia. Entonces tenemos por ejemplo que eh, misioneros apostólicos de la iglesia claramente católica van a empezar a expandir, a diseminar la esclavitud como una deuda que hay que pagar acá, pero una vez se pague acá, vas a ser libre, vas a volar al, a la mansión de los escogidos, al paraíso, ¿sí? Entonces, pobrecito tú, si te tocó ser esclavo, debe ser por alguna deuda que tienes eh, con Dios, algún pecado que cometiste, pero tranquilo, una vez tú saldes esa deuda con Dios, una vez mueras, vas a llegar al paraíso, porque la has saldado. Entonces ahí vemos cómo todo empieza a, de acuerdo a Eduardo Galeano, a meterse en un embudo y a enfocarse en una sola dirección, ¿sí? Es interesante también que pues todos estos efectos de represión cultural, religiosa, esta irrupción que hace la Iglesia Católica en el modo de vida de las comunidades africanas y latinoamericanas, termina siendo absorbida por estas de una manera, digamos que estratégica, en cuanto a que mantienen sus culturas, mantienen sus religiones, pero entonces hacen unas similitudes o unos símiles a las figuras católicas cristianas o católicas. No soy conocedor a profundidad de esto, pero un ejemplo de esto podría ser la santería. La santería es una práctica negra
con raíces negras. Sin embargo, tengo entendido que en sus formas más modernas, más recientes, muchos de las deidades de la santería tienen su homólogo en la cristiandad, ¿sí? No es porque esto sea así desde el inicio, porque al inicio la santería ya supiera quién era Jesús, sino que de acuerdo a este autor es por esta represión que las culturas se colocan este disfraz estratégico para dejar de ser castigadas por su identidad y intentan mantener su identidad, en este caso la identidad religiosa y cultural. A, a mencionarse cómo eran o cómo empiezan a cambiar las formas de colonización de la Tierra. Entonces empezamos con una colonización exterior que viene de Europa y entonces empiezan los saqueos, el mercantilismo, la extracción en el Nuevo Mundo, ¿cierto? ¿A cambio de qué? Pues de dinero y de títulos. ¿Y esto en qué se gasta? En ostentación. ¿Hay inversión? No hay inversión. Pero una vez que esto termina o este boom, este mercado se abarrota y que las ciudades del Nuevo Mundo por este boom terminan siendo demográficamente copadas, ¿cómo más logramos que la gente se mueva de los centros de consumo hacia afuera? ¿Mm? Entonces empiezan estrategias y estas estrategias tengo entendido que la utiliza mucho en mayor grado los Estados Unidos de regalar tierra a los colonos, ¿sí? Básicamente, tú vete pa'l monte y sobrevive. Establece, corta la selva, establece alguna manera de sobrevivir y si te va bien y sobrevives y eso, pues enhorabuena. Te damos un título, pero esta vez no es un título noble, sino un título inmobiliario, que sería ese terreno. Va a poner una crítica muy interesante y es cierto, bajo la mirada y la perspectiva capitalista, y es ¿de qué te sirve a ti tener 10.000 hectáreas a raíz de esta aventura colonizadora si estás en un sistema que juega las reglas de un mercado capitalista? Y pues al tú estar en la selva y al tener toda esta tierra, es decir, al tener un factor de producción determinante claramente, recordemos, sí, me atrevería a decir que es uno de los más determinantes ahorita porque muchos de nosotros jóvenes no tenemos tierra. Eh, y antes tampoco porque se habla mucho del latifundio. El caso, al tener tú este factor de producción, la tierra, ¿de qué te sirve si no estás cerca de los centros de consumo? Si tu producto no puede llegar a los centros de consumo, ¿de qué te sirve tener 10.000 hectáreas si estás por allá lejos y no sé, estás engordando ganado o criando pollos, eh, pescando? ¿De qué te sirve todos esos productos, sacar todos esos productos, si no logran ser transmitidos al mercado de consumo? Básicamente no tienen cliente. La crítica de este autor respecto a eso también es hacer reflexionar sobre que el tema de la reforma agraria inicia así y que la reforma agraria no solo se trata de la tenencia de la tierra, sino también el acceso a mercados. Y volvemos a resaltar un punto importante y es que Inglaterra en la cúspide y en la construcción de su imperio empieza a materializar la división de trabajo en un nivel macroeconómico e internacional, por lo que ciertos países, ciertas colonias se dedican a la exportación y producción de ciertas materias primas. Esto nos hace pensar, reflexionar de que realmente entonces el mercado internacional no es algo nuevo, no es algo del siglo XXI, que muchas veces se trata como si fuera algo así, sino que realmente el mercado internacional tiene raíces mucho más profundas, tal vez con reglas o condiciones diferentes, pero es algo que ya existía. Así vemos entonces que en 1900 el Oriente solo exportaba 4 toneladas de caucho y posteriormente
estas plantaciones, estas unidades coloniales, estas industrias coloniales van a empezar a aumentar sus producciones, su productividad, gracias también a lo que hablamos, los paquetes tecnológicos, incluyendo el know-how, pasando de 4 toneladas a 400.000 toneladas 5 años más tarde. Lo contrario sucede con Brasil. Bien sabemos que Brasil tenía un monopolio del caucho al inicio, cuando se descubre el Nuevo Mundo y se establece la Casa Arana en Brasil. Y sin desconocer todos los efectos sociales y todos los atropellos que hubo, en cuestiones económicas y financieras esto tampoco se reinvirtió. La industria del caucho en Brasil no crece, sino que es una industria dedicada al extractivismo, al agotamiento. Entonces básicamente pues eh, esta productividad va cayendo hasta que Brasil termina, como mencionamos anteriormente, también comprando los productos que antaño producía. Y como se menciona, pues posteriormente el caucho malayo oriental pues empieza a monopolizar el mercado, despojando a Brasil. Considerando entonces todas estas cuestiones y estos avances de estos fenómenos, llegamos a la transferencia y cambio de los dueños. Una vez se acaba el boom de, del extractivismo del Nuevo Mundo, pues quedan propietarios con deudas, propietarios con tierras infértiles, eh, que transfieren sus propiedades a nuevos empresarios que tienen pues este know-how y logran pues entonces saldar estas deudas. Eh, Sin embargo, ya sabemos pues todo el tema de las transferencias tecnológicas. También menciona el autor algo muy interesante y es la estrategia de dumping norteamericano. Personalmente he leído diferentes cuestiones que describen cómo en Estados Unidos diferentes industrias son subsidiadas por el Estado, lo cual permite dar costos de producción demasiado bajos. Sin embargo, en la estrategia del juego, porque esto es ilegal, el dumping es ilegal, pero en la estrategia del juego comercial internacional, el dumping realmente no desaparece y de hecho Estados Unidos se vuelve el comprador de ciertos países para revender esas materias primas a un precio mayor. El autor aquí nos coloca el ejemplo de el algodón en la relación comercial entre Estados Unidos y México. Paralelamente a los fenómenos de antiesclavistas de Inglaterra, también empieza el autor a mencionar que los capitalistas y los inversionistas de la época empiezan a realizar cuentas y a revisar también en comparación con el crecimiento demográfico, que resultaba más económico, si mantener la familia de esclavos, porque recordemos lo que dijimos también hace un momento, pues toda la descendencia de los esclavos pertenecía pues al mismo dueño, y que resultaba más rentable, mantener todas estas familias o darles un salario mísero y que ellas se mantengan. Entonces esto también empieza a ser una cuestión que empieza a apoyar la antiesclavitud bajo banderas claramente humanistas, pero en este caso, según el autor, esta es la estrategia que empieza a verse en el Brasil. Y junto con estas formas, eh, digamos que en el campo era común que vos cuidaras cierta parcela y que se te permitiera cultivar parte de esa parcela. Eh, Estas cuestiones empiezan a migrar y empiezan a fortalecer el monopolio en cuanto a que ya vos no tienes el derecho de sembrar, de cultivar tus alimentos, es decir, básicamente reducir tus costos de manutención y hacer un salario que te alcance para algunas otras cosas, así como también van a haber otros modelos en los que si quieres sembrar tienes que pagar un excedente, es decir, tras el hecho de que vos estás trabajando, te toca pagar, ¿sí?
Hay muchas cuestiones que son ilógicas, que son, yo no sé, pero que así fueron, según este autor, de acuerdo a la investigación histórica que hace Eduardo Galeano. Y va a hacer bastantes ejemplos y va a tomar demasiados puntos al respecto de estos puntos, buscando pues fortalecer y demostrar su realismo. El autor también va entonces a criticar bastante la distribución de la riqueza en diferentes industrias. Va a mencionar industrias como el café, mencionando que solo el 5% de la cosecha o de las ganancias son destinadas al productor. Aquí es importante revisar de manera conceptual. No traigo cifras, si las tuviera pues tal vez tendría una opinión más directa. Y es revisar también cuántos eslabones en la cadena productiva hay, cuántos, eh, cuánto porcentaje de esta empresa va quedando en cada uno de estos eslabones. Y una vez recordemos lo que hemos hablado alrededor de este video, que en una ideología capitalista pues la finalidad es concentrar riqueza y aumentar esta riqueza a través de volúmenes de inversión de capital. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que pues no importa qué tanto te mates tú en un trabajo, si al final y al cabo X eslabón invirtió más capital en ese trabajo, merece la parte más gruesa de la torta. Al respecto, me gustaría abrir pues esa reflexión, observar cómo se obtiene ese capital, cuántos eslabones hay en dicha industria y cómo se establecen esas distribuciones, ¿sí? No volcándose al castigo de estas industrias y tampoco pues a la vanagloria, sí, a la glorificación de las mismas. Ligado de la mano del capitalismo están las economías a escala, especialmente de los commodities. Entonces va a surgir una problemática y es que se critica el latifundio, pero también se critica el minifundio porque a través del minifundio se reduce la productividad per cápita o por unidad de producción de las diferentes personas. Sin embargo, algunas personas dirán, no, pues fácil, ahí para eso sirven los principios de asociatividad. De acuerdo con el autor, eh, y utiliza como ejemplo la Federación Nacional de Cafeteros, la asociatividad también es como un cuento que vende el capitalismo, porque los estatutos y las tasas y los intereses que paga al final esta organización, esta federación, también están permeados y van enfocados hacia el interés de ciertos capitalistas y cierto monopolio. Respecto a esto, de alguna manera supongo que se relaciona el surgimiento y el boom de tantas marcas de café independientes en Colombia. Y al momento de charlar en ocasiones con productores de café, hay varios, que sí tienen bastantes críticas respecto al modus operandi de la federación. Recordemos que pues esta federación está, también los precios del café que utiliza esta federación, pues están anclados a los precios del café de allá, de Nueva York. Y aquí hay una paradoja, y es, en este boom de marcas independientes de café, puede que el margen de utilidad por producto vendido sea mayor para estas personas, pero ahí tenemos que entonces revisar el flujo de caja que tienen estas personas, estos mercados, qué tan estable es ese flujo de caja, qué tantas veces venden con esa regularidad y compararlo con esa oferta que da pues esta federación, ¿no? Básicamente la federación pues te compra el café esté al precio que esté, si está alto bien, si está bajo pues también.
Entonces también empiezan a verse los matices en este sistema, ¿no? Eh, Mencionamos una vez más la dificultad del acceso a mercados de muchos de los productores. Y esto es una problemática que considero que cada vez se vuelve más, más y más fuerte. En algún momento nos vendieron la idea de que a través de redes sociales podemos vender lo que sea porque podemos conectar más sencillamente con el comprador. Sin embargo, recordemos y echemos una mirada a la transformación de estas redes sociales. Cuando estas redes sociales nacieron, claramente no habían planes de pago ni estrategias de marketing de paga en estas redes sociales, por lo que había en serio, sí había, digamos, esta posibilidad de conectar orgánicamente con un comprador interesado. Pero ahora nos vemos que todas las redes sociales, los buscadores, todo tiene está permeado por este plan pago que te posiciona y te da ventajas sobre las formas orgánicas. Ahora difícilmente podemos hablar de SEO y el porcentaje de, de transformación que se puede tener en un website o eso ha ido decreciendo en el caso del Engine Optimization, que es una forma de crecimiento orgánico. ¿Por qué? Porque prevalecen las formas pagas. ¿Mm? Hay un constante repaso de las estrategias que ha utilizado Estados Unidos en sus colonias, haciendo uso de pues tácticas funables y que una vez sabidas y conocidas tampoco han sido debidamente ajusticiadas. El caso de esto, Caragua, El Salvador y Honduras, donde se reimplanta la esclavitud y pues también hay cuestiones bastante baila como pues muertes, violaciones y demás. Una vez esto se sabe, pues no hay una justicia realmente que castigue esto. Y esto nos hace pensar en el tema actual en Medio Oriente, en Rusia, en Rusia con Ucrania, hago la aclaración, nos hace cuestionarnos y reflexionar en qué sistema estamos. Y él nos va a describir la diferencia que va a haber entre la burguesía norteamericana, europea y la burguesía latinoamericana. Grosso modo y en simples palabras, pues estas burguesías de América del Norte, Estados Unidos y europeas son burguesías creadoras em, que buscan generar un desarrollo a través de un capitalismo pujante nacional. Sin embargo, las burguesías latinoamericanas nacen criadas, alimentadas, cebadas por eh, el consumo, eh, la ostentación, lo cual les enajena pues su capacidad productiva. Así, estas burguesías ya no van a buscar pues crear un desarrollo tras del capitalismo, sino que básicamente se van a dedicar al consumo y a la ostentación por medio del capitalismo, aprovecharse y a vivir de los boom. En métodos o menciona que el nazismo realmente no es una cuestión que quedó allá ligado únicamente y creada por Hitler, sino que es una práctica que se practicó eh, por diferentes compañías, motivadas por intereses capitales. Menciona principalmente a la Standard Oil y a la creación de campos de concentración y al exterminio de indios mayas y yaquis en México, en las plantaciones de Henequén. Eh, de acuerdo a lo como el autor lo describe, nos menciona como que el pecado de los nazis fue hacer más públicas sus actividades o escalarlas en cierto orden, no mantenerlas, digamos, escondidas. Eh, y así, pues, lograr la visibilización de los aliados de estas prácticas y pues, posteriormente la actuación de estos. Va a empezar
contarnos sobre diferentes movimientos socialistas o comunistas que van a tener lugar en las Américas, mencionando en este caso la Revolución Zapatista. En este caso, eh, cita una de las consignas que daba Zapata respecto al monopolio y al latifundio. Según este personaje, se debía destruir para siempre este monopolio de la tierra y restablecer el derecho natural nuevamente. Personalmente, este tipo de adjetivos de naturalidad y cosas así me generan mucho choque. Natural que tiene todo hombre sobre la extensión de tierra necesaria para su mantenimiento y el de su familia. Al revisar pues en estas líneas se podría decir que entonces este señor no contemplaba un excedente al hablar de un mantenimiento y digamos de esta distribución para su familia. Y a su vez podríamos pensar o argumentar que un terrateniente podría argumentar utilizando este mismo discurso a que hago referencia. Un terrateniente también podría decir perfectamente que toda esta cantidad de tierra o toda esta cantidad de capital es necesaria para el mantenimiento de sí mismo y de su familia. Sí, ahí entraríamos en un discurso o un debate interesante sobre estilos de vida y entraríamos también en algo muy interesante que el marketing y la economía ha estudiado y es la delgada línea entre necesidad y deseo. Esta línea que en los últimos años se ha ido desdibujando mucho y casi que ahora no existe. Hablar del problema del latifundio, que el latifundio, voy a excusarme y quiero retroalimentar y recordar lo que dije al inicio de este video. En ocasiones este autor va a hablar de lo mismo y lo mismo y lo mismo y va a empezar a sonar muy redundante. Eh, yo incluso haciendo el video, leyendo mis apuntes, doy fe de eso. Iba a decir que entonces el latifundio pues aumenta las bocas pero no aumenta los panes porque no es productivo, ¿sí? Y mucho menos va a ser productivo de una manera social cuando se aumentan los grados de industrialización y se reduce la cantidad de mano de obra empleada en dichos latifundios. Em, Van a haber entonces medidas en diferentes países de América Latina que buscan reducir estos niveles latifundistas. Algunas medidas van a ser consideradas propiamente como reformas agrarias, otras no van a ser consideradas reformas agrarias como tal, pero básicamente buscan esto, reducir los latifundios y aumentar la distribución de tierra. En algunos casos va a ser a través de la expropiación, en otros casos va a ser a través de la negociación. Y entonces a través de la negociación el autor va a escribir con un tono crítico y sarcástico que los latifundistas expropiados o que negociaron sus tierras obtuvieron altas ganancias y compraron nuevas tierras en otras zonas. Acá hay algo que hay que ver con lupa y es por qué esto está mal. Si bien ya vendieron de cierta manera sus tierras y esto nos hace pensar en el gobierno que se va a ir ahorita en Colombia en Petro. Si este man negocia las tierras, las compra a los latifundistas y esta gente recibe por vía legal, de manera no violenta, de manera acordada, un dinero, porque es un problema que esta gente reinvierta su dinero. Aquí sí vamos a ser abogados del diablo y me va a morder eh, la cola porque voy a utilizar el mismo término que no me gusta. Y naturalmente, pues una persona, un inversor va a buscar reinvertir, ¿sí? Y digamos que acá también podemos pensar en una regularidad en la tesis del autor que parece aplaudir la mentalidad creadora, inversora del capitalismo desarrollador del norte y criticar cuando las personas del sur o, como él lo llama, las burguesías del sur intentan hacer algo así. Por eso digo que este libro hay que leerlo como con pincitas. Junto con lo anterior, eh, refuerzo lo que se mencionó al inicio también de este video y es que
Está muy bien el tono crítico que utiliza este libro, el llamado a la reflexión, pero de nuevo, esta crítica y esta reflexión empieza a quedarse estancada en la medida de que no propone una salida, una luz, pues como venimos mencionando, un ejemplo anterior con el tema de las inversiones, todo está mal. ¿M? Y si hay algo que es, o me atrevería a decir, es que destruir todo y volverlo a construir no es una opción en instancias de este tipo. Y eso lo digo desde una manera práctica, ¿no? Todos podemos imaginarlo, fantasear con eso, con el fin del sistema y la construcción de uno nuevo. Pero a la hora de la verdad, la probabilidad de que esto suceda y la manera de que esto suceda es bastante complicado. Ahí es donde ese carácter crítico, ese carácter racional de estos autores debe empezar a funcionar, no solo para empezar a crear esa indignación social, sino para encaminar, ¿sí? No generar una o reforzar esa cultura de inconformismo en Latinoamérica, sino reforzar también esa manera de pensar en soluciones, crear soluciones. A mencionar también muchas cuestiones que va a decir que en otros países, en esos modelos o en esos intentos de reformas agrarias, se les dio a la gente tierra, pero no se les dio entonces herramientas, y herramientas pues que para la época ya significan grados de industrialización, entonces volvemos al círculo vicioso. Acá nos describe cómo funcionó la colonización interna de Estados Unidos. Como mencionamos anteriormente, estos países van a empezar a promover la colonización a través de el otorgamiento de tierra. En este caso, el autor nos habla de que cada familia que lograra colonizar una parte, se le iban a otorgar 65 lotes, lotes de 65 hectáreas, bajo el compromiso de que cultivara por lo menos 5 años. Pues claramente esto hace un boom y entonces podemos escuchar eh, sobre los padres eh, fundadores en Estados Unidos, que básicamente son esta gente. Y pues esta propaganda de tierra y de acceso pues a tierra es la que llama a tanta gente pues de Europa básicamente. Entonces acá por eso entendemos la consigna de que pues Estados Unidos es un país que se construyó con inmigrantes, ¿sí? Posteriormente pues también se va a construir con inmigrantes porque son mano de obra barata que mantienen el sistema. Que llega a Estados Unidos no viene con esta ideología de encontrar el dorado, de llevarse un navío lleno de oro, no llega con la ideología de, sí, de extraer al máximo, de hacerse rico, sino que llega con una ideología más de familia, y esto también da cierta parte a entender por qué hay tantas personas allá que defienden pues la familia nuclear y todo esto, porque son personas que llegan con esa ideología de establecerse, hacer un asentamiento, reproducir, producir y cuidar a su familia, ¿sí? No es una cuestión de extractivismo, de hacer riqueza en un inicio, sino suena, o el autor lo hace sonar a, como si sonara a personas que buscan solo como cierta tranquilidad, ¿no? Sustento. Pero pues que dicho sustento, debido a las políticas que se manejaban desde las fuentes de poder de Estados Unidos, pues iban encaminadas hacia la construcción de una economía como la conocemos ahora. Y un punto clave aquí también es qué tipo de mano de obra en el seno o en la semilla de estos sistemas productivos son los que mantienen dichos sistemas a que hace referencia. En Estados Unidos la mano de obra eran estas personas colonizadoras con esta mentalidad fundadora, productora y reproductora, hombres libres, mujeres libres, niños libres, niñas libres.
En Latinoamérica, recordemos Casarana, Portugal, Holanda, Inglaterra, etcétera, indígenas. Y no estoy diciendo que en Estados Unidos los indígenas también hayan sido con derechos y eso. Pero el tipo de gente que llegó allá, de acuerdo, según este autor, tenía una mentalidad diferente. Mientras que en Latinoamérica la mano de obra era principalmente proveída por la esclavitud. ¿Sí? Bueno, después nos va a empezar a hablar otra vez de por qué Estados Unidos va a empezar a establecer colonias alrededor de América Latina, y es pues básicamente para mantener sus industrias energéticas y ahora eh, tecnológicas. A partir de este capítulo, aproximadamente a la página 190, eh, el autor va a hacer una revisión más amplia en lo que es América Latina, en cómo se integra Estados Unidos con América Latina en diferentes incursiones políticas, económicas, sociales, en las dictaduras, y pues nos va a permitir reflexionar al respecto. Y una vez más pues revisamos el tono, el discurso, la retórica con la que el autor se refiere a ciertas cuestiones. Por ejemplo, se mencionan en diferentes puntos las empresas públicas y privadas. Sin embargo, el autor parece plantear entre líneas como si la única empresa digna de su admiración fueran las empresas públicas que pertenecen al Estado, ¿sí? Y como mencionamos en algún momento, esto nos va a llevar a una reflexión acerca del comunismo y a preguntarnos quién maneja el Estado o quiénes manejan el Estado en dado caso. Esto lo decimos ¿por qué? Porque menciona y critica entre líneas a Petrobras, una empresa brasilera. Sin embargo, al revisar un poquito más y al ir un poquito más allá de lo que dice el autor en una de sus oraciones, Petrobras también fue mutilada, observamos que Petrobras aún tiene más de la mitad de sus acciones en el Estado, ¿sí? Es decir, en su mayoría es una empresa pública. Entonces no entiendo personalmente el punto. A mí me gustaría hacer una aclaración, y es que personalmente en la actualidad, digamos que del 2020 para acá, alcancé a pensar que los derivados del petróleo como fuente de energía que mueve al mundo realmente se estaba acabando, se estaba agotando. Sin embargo, revisé, recuerdo que yo tengo que colocar cositas ahí, ¿no? Eh, Revisé un mapa de código abierto que supone mostrar todos los lugares en el mundo que tienen pues producción y exploración de hidrocarburos. Y mano, eso es mucho. Entonces no es como que mañana nos vayamos a quedar sin petróleo, o que mañana ese mercado vaya a desaparecer de la nada, porque hay que entender que hay intereses de por medio. Y también va a acusar a el gobierno estadounidense de mantener diferentes acciones militares subversivas en Latinoamérica. Volvemos a reflexionar sobre los golpes de Estado. Y sobre esto es interesante porque hace poco tiempo el presidente de Brasil, Lula, también acusa a Estados Unidos de esto, y lo hace a través de una manera escrita, mencionando que el presidente de Estados Unidos es una persona que no le gusta escuchar. Y básicamente lo que hace es esta acusación: ¿por qué las armas que estamos teniendo aquí en Brasil son en su mayoría estadounidenses? Y acá el autor también nos deja ver más o menos por qué es su crítica contra las empresas mixtas, y de acuerdo con él es porque estas empresas mixtas pierden trazabilidad. Es decir,
aumentan, inflan sus ganancias, sus costos, y pues al final esto se ve reflejado en los precios que presentan en el mercado, pero pues de ahí a poder trazar el punto inicial o el real revenue, la real utilidad de estos inversionistas, pues es muy complicado. Hace un rato hablamos del PIB como una estadística que no nos puede decir muy bien qué tan rico es un país en realidad porque no nos habla de la distribución de esta riqueza. Mencioné que hay otro índice y acá ya sé cuál es el índice de Gini. Acá también es importante que como el autor nos presenta los datos, porque empieza a hablar de Venezuela y empieza a hablar que en Venezuela, y esto sí es cierto al hablar con abuelos y personas que lograron estar en la época de oro de Venezuela, podemos ver que si era cierto esta cuestión de la ostentación, la riqueza, sí, las avenidas, toda esa cuestión es cierta. Es un país que, de acuerdo a esos relatos y de acuerdo a lo que dice este autor, vivía más de las importaciones de productos que lograba hacer por medio de las exportaciones de su petróleo. Sin embargo, el autor nos va a mencionar que pues este país no tenía una distribución de la riqueza, que no, que lo que realmente hacía este tipo de economía era marcar más brechas, hacer más rico a rico, hacer más pobre al pobre, y al momento de revisar eh, el índice de Gini que nos dice que tanto de la riqueza de un país es distribuida en sus habitantes, podemos observar que para 1970 el índice se sitúa en el 50%. No digo que esté bien, pero tampoco digo que corresponda a como el autor lo describe. Mismo entonces nos dice que para 1970 la mayoría de los jóvenes en Venezuela quedan afuera de las aulas de enseñanza. Y aquí hay nuevamente diferentes puntos desde los que se puede tomar esta métrica y reflexionar y pensar acerca de este fenómeno. En primer lugar, si vamos a los datos que se pueden reclamar de ese periodo, tenemos que la tasa de alfabetización para Venezuela, la tasa de alfabetización juvenil para personas de 15 a 24 años era del 90%, en realidad solo superaba llegando a 93.1% a mediados de dicha década, y esto es un dato de la CEPAL. Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que hay un boom, y ¿qué pasa en el boom? Hay crecimientos demográficos. ¿Y por qué hay crecimientos demográficos? Porque la gente migra, donde hay plata, donde hay maneras de vivir, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? No sé, voy a hablar de Caracas, aunque no conozco Caracas, no sé nada de Caracas, pero supongamos que Caracas es un boom, porque era un centro de consumo, había trabajo, ¿sí? La gente del campo empieza a migrar en masa allá. Entonces hagamos de cuenta que hay escuelas públicas y que en su totalidad los cupos de estas escuelas públicas es de 1 millón de alumnos. Están hechas y proyectadas para esa población. No consideraban este boom, no consideraban esta cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Al haber esa migración interna hacia esos centros de consumo, de trabajo, digámoslos así, pues ya esta no va a dar abasto. Si el límite era 1 millón de alumnos, pero resulta que ahora debido a esto hay dos. Y no solo interna, también hablemos de la migración externa. Como acabo de decir, de acuerdo a muchas personas que lograron vivir en esta época de oro, mucha gente se iba a vivir a Venezuela, a trabajar en Venezuela, a conseguir una ciudadanía venezolana. Entonces, acá podemos observar que esto, como el autor no lo pinta, no se debe estrictamente a la falta de reinversión o a la falta de inversión social de estos capitales, sino pues a fenómenos sociales que tal vez no estaban contemplados en X planes de gobiernos. Problemas, y esto creo que también es una cuestión que motiva el,
el levantamiento militar por parte de Chávez, y es que pues estas empresas venezolanas petroleras van a empezar a básicamente a lavar plata, a evadir impuestos. ¿Y esto qué significa? Pues claramente una menor retribución al Estado. Significa una menor retribución al Estado, pues menor gasto público y demás. Escuelas, hospitales públicos y demás. Al final de analizar el fenómeno venezolano, el autor va a evocar cómo las personas actualmente allá hablan de las compañías que en antaño hubo. Y va a decir que estas personas evocan estas compañías como fábulas doradas, como héroes mitológicos. Claro, pues en su mente son épocas en las que había cómo gastar, cómo comer, cómo vivir. Sí, básicamente. Sin embargo, estas personas en su fantasía no son conscientes de que en primer lugar las materias primas se agotan y que en segundo lugar los intereses del capitalista son el capital y no la sociedad per se. ¿Qué quiere decir esto? Una vez las materias se agotan y no hay industria o no hay ingresos de otras fuentes, pues el capitalista se va y se acaba esta inversión, se acaba esta riqueza. Y me gusta pensar que estas personas evocan estas fantasías de ignorando esos puntos porque temen colocar en amenaza su fantasía, ¿sí? Colocar en tela de juicio el sistema que para ellos estaba súper bien, pero que ahora los tiene en una condición desigual. En muchas ocasiones también va a colocar como a la industria extranjera como verdugo de la industria artesana local, ya que hay un punto importante también que hay que considerar y es la voluntad de compra, el deseo de compra de las personas, es decir, qué mercado. No se puede culpar únicamente a esto, a estas industrias, sino también se nace una paradoja en la que ya el pueblo latinoamericano está acostumbrado a estos bienes industriales que vienen de afuera, ¿sí? Pensemos hoy a celulares, tarjetas, memorias, teras, audífonos, relojes inteligentes, medicamentos incluso, en mi caso, insulina, ¿sí? Ya nos tienen acostumbrados a esas cuestiones. ¿Mm? Por lo que el mismo pueblo, el mismo consumidor, va a rechazar si un gobierno le va a quitar. No es muy probable que, que lo rechace. Si un gobierno le va a quitar en el corto plazo esos bienes que ya a los cuales ya está acostumbrado en pro de un progreso a largo plazo, ¿sí? Y aquí hay algo interesante y es pensar un poco en el concepto de sostenibilidad y cuidado de la casa común que tienen muchas culturas indígenas que no solo piensan en eso, en el a qué estoy acostumbrado yo y mi situación actual, sino también a cómo van a estar las generaciones futuras, que es algo que realmente no las personas occidentales, por decirlo de alguna manera, no piensan. Me he encontrado en diálogos más de lo que uno creería con personas de Occidente que, digamos, ahorita en temas del fracking y de cuestiones petroleras, que se podría decir que su manera de pensar es o puede caber en la siguiente consigna. Pues si tenemos esos recursos hay que explotarlos y acabarlos y después miramos qué putas hacemos. Y eso nos deja muchos matices y muchas cosas en las cuales tenemos que pensar. También pues a raíz de este acostumbramiento a la industria externa, pues empieza a haber una entremezcla de lo que es la cultura nacional, pero con la producción internacional. Entonces, por ejemplo, ahora vemos ruanas creadas en China, ponchos creados en China. En su época,
pues los centros industriales eran Manchester, Glasgow, Liverpool, sí, sitios ingleses. Y eso también es un fenómeno pues de apropiación cultural y de monopolio, oligopolio. Y así vamos observando cómo los países van sumiéndose en dependencias económicas, pero en independencias políticas, ¿sí? Esto es importante hacer esta aclaración porque ¿qué sirve que un país tenga cierta identidad, cierta pregonar himnos y alabar símbolos patrios, cuando en realidad pues dependes económicamente de otra nación? ¿Sí? Básicamente estás condicionado a lo que haga esa nación, entonces realmente no tienes una independencia. Y recordemos que la política es la manifestación y las transformaciones que tiene el poder en una sociedad capitalista. El que tiene el poder financiero o capital sobre otro, pues básicamente lo hace dependiente en diferentes, por no decir en todas sus maneras. La dinámica, grosso modo, que se utiliza para este tipo de relaciones dependientes es la guerra y el endeudamiento, ¿sí? Podemos observar que bastante dinero se necesita para financiar una guerra. Eh, en primer lugar. En segundo lugar, la aniquilación de la empresa nacional con estas guerras y endeudamientos. En tercer lugar, el aumento de las importaciones porque resulta más favorable, más rentable en ese corto plazo que recuperar las empresas nacionales. Y el país ya está endeudado, entonces pues o pago la deuda, pago los intereses o me pongo a refortalecer empresa nacional. Y en cuarto lugar, se promociona la inversión. Entonces, como forma de, como pastilla que alivia ese dolor. Eh, en este orden de ideas, pues queda también claro que los países de los cuales se importan bienes son los mismos que prestan el dinero a estas naciones, porque parte de las condiciones en las que se presta este dinero muchas veces suponen beneficios arancelarios. Entonces acá podemos revisar qué condiciones tienen los TLCs para Colombia. Y considerando este fenómeno, este balance de cuentas y aumentándole un costico ahí pequeñito de corrupción, pues básicamente un país se acostumbra a ser importador, ¿sí? Y ahí se cierra el ciclo. Y es interesante también observar la lectura que hace este señor sobre el tipo de economía que hay en Estados Unidos, porque si bien menciona que tiene medidas proteccionistas y que pregona mucho el capitalismo, al final nos dice entre líneas nuevamente que el tipo de sistema que maneja Estados Unidos o logró esa tercera vía mientras el mundo se disputaba entre o blanco y negro o capital o común, Estados Unidos logra esa integración entre lo privado y lo público, dando origen a un sistema mixto. Hay unos puntos también súper interesantes respecto al agro y cómo eh, el agro deja de ser agro. Y esto es interesante porque ese fenómeno se está viendo mucho ahora y empieza a ser también un fenómeno, un punto de ostentación y de clase social. Galeano nos va a hablar de Fano, este señor que empieza a deconstruir la antinomía entre el agro y la industria. Eh, Empieza a decir que la industria empieza a observar en el agro una manera de tener como un CDT, de reinvertir su plata. Entonces esos excedentes industriales lo pasaban al agro en forma de qué? De vacas. Entonces pues como ya tenían un poder capital, poder financiero grande, eh, empiezan a tener un poder financiero grande para transformar el agro. Entonces aquí es donde empiezan, de acuerdo con este autor, pues las exposiciones de ejemplares que solo sirven para eso, para exposición, con costos absolutamente altos, de
sí, animales que no buscan una producción, sino realmente una ostentación. Y esto sí lo quería mencionar porque pues es un fenómeno que realmente se está viendo en la actualidad de manera, no sé, es otro boom. Realmente nos habla de algo que tampoco yo sabía, y es que en muchas ocasiones los estados asumen las deudas de empresas privadas, y que estas deudas de estas empresas privadas también se suman entonces a lo que es la deuda externa del país. Esto también es interesante porque pues yo personalmente pensaba que la deuda externa estaba compuesta en su totalidad pues por gasto público, y acá vemos, no. Ya para finalizar vamos a colocar la lupa sobre este último punto. Eh, este video quedó bastante largo y espero poderlo acortar de manera que sea reproducible. Pero entonces él nos va a enseñar y va a empezar a hablar también sobre que no solo tenemos extractivismo en materias primas, extractivismo eh, esclavista, sino que también empieza a haber un extractivismo moderno, que va a ser entonces el siguiente motor del capitalismo moderno. ¿Y qué es lo que caracteriza este capitalismo, este extractivismo financiero? Es que se establecen industrias extranjeras en un país, eh, pero no, o sea, esa es la única inversión, digamos, de capital exterior, ¿sí? Teniendo en cuenta muchos beneficios arancelarios y demás, fiscales también. Entonces, digamos que entran 100 millones de pesos acá a Colombia, en una industria exterior de Estados Unidos. Esos 100 millones, eh, no sé, permiten construir una fábrica de carros. De esa fábrica de carros empezamos pues a hacer una producción y empezamos a generar cierta utilidad. La utilidad o el dinero que se va a empezar a reinvertir en la sociedad es una parte, no todo, de lo que se genera de esa industria que ahora va a ser nacional, por decirlo de alguna manera. Es decir, que este paradigma o esta consigna de que a través de la disminución de aranceles y otros eh, métodos atractivos para el inversor va a aumentar el flujo de capital desde afuera, según Eduardo Galeano, es falso. ¿Por qué? Porque solo hay una pequeña inyección para crear cierta industria, pero ahí se congela. ¿Sí? Se congela, ¿por qué? Porque no sigue ingresando capital y porque queda limitado pues al consumo de este país regional. Va a mencionar también ejemplos como lo son las ensambladoras de coches en Brasil, que pudiendo exportar a otros países vecinos para ampliar su demanda, realmente no lo hace. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por decisión de sus mandatarios y por cuestiones de beneficio eh, en sus registros fiscales, de acuerdo nuevamente a lo que dice este autor. Entonces, a lo que él quiere llegar básicamente con este punto es demostrar eso, que la consigna de que a través de medidas liberales del libre mercado aumenta el flujo de capital en un país, el flujo del exterior de capital en un país, y por ende se reduce la pobreza, aumenta su inversión, aumenta su progreso, es falso por esta cuestión. Espero que ese punto quede claro porque el autor sí gasta bastantes hojas explicándolo. Creo que voy a dejar hasta ahí. El autor, según lo que reviso, sigue dando algunas vueltas en círculo sobre puntos que ya se han mencionado a lo largo de estos videos. Esto quedó supremamente largo. Espero realmente poderlo acortar. Sin ser más, vuelvo a recordar a Luna Menguante 4707. Cumplí. Tarde, pero cumplí. Y nada, les deseo una feliz noche. Espero les haya gustado este libro.
Como conclusión, les recuerdo este libro, no lo quise hablar con lo que simplemente me había quedado en la cabeza, sino que intenté hacer un repaso de mis apuntes, de mis notas, de lo que había logrado. También investigar afuera sobre un libro que es emblemático para personas de derecha, de izquierda, de centro. Es un libro que tiene un peso histórico. La mayoría de personas mayores que yo han escuchado este libro, lo han leído, no, vaya ellos, pero sí lo han escuchado. Es un libro que, de acuerdo con este autor, también fue baneado, cancelado, censurado en muchos países. Entonces, por eso intenté hacerle, digamos, esa disección de esa manera, un poco menos charlada. Una vez más, tengan una gran noche y nos vemos en otra ocasión.